Muy buenas tardes, profesor Fermín Pablo Rurús Balabarca. Eh, Soy el alumno Héctor Alberto Bonilla Palacios y en este video voy a explicar los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales que ocurrieron en el Perú entre 1930 y 1990, enfocándome en uno de los procesos más importantes de este periodo, como es la reforma agraria. En este contexto analizaré si esta medida fue o no beneficiosa para el país, relacionando sus efectos con la evolución histórica del Perú contemporáneo. Como parte del desarrollo, en un primer contexto general, entre 1930 y 1990 el Perú atravesó grandes transformaciones políticas y sociales. Durante estos años se sucedieron gobiernos democráticos, dictaduras militares y fuertes crisis económicas. A lo largo de este periodo, hubo cambios profundos en la estructura del Estado, la economía y la sociedad, pero también permanencias como la desigualdad social y el centralismo político. Uno de los hechos más representativos fue la reforma agraria, implementada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969, que buscó cambiar la base del sistema agrario tradicional heredado de la colonia. Como cambios y permanencias políticas, políticamente desde 1930 hasta 1990, el Perú vivió un proceso de búsqueda de estabilidad tras gobiernos como los de Sánchez Cerro y Benavides. Se intentó consolidar un Estado moderno. Sin embargo, los golpes de Estado y los regímenes autoritarios mostraron la permanencia de la inestabilidad política. La llegada del gobierno militar de Velasco marcó un cambio importante. El Estado asumió un papel más intervencionista, promoviendo reformas estructurales como la reforma agraria. A pesar de sus errores, este proceso fortaleció la presencia del Estado y dio visibilidad a sectores antes marginados como los campesinos y los trabajadores rurales. Como cambios y permanencias económicas en el aspecto económico, entre 1930 y 1960, predominó un modelo en el aspecto económico entre 1930 y 1960, dependiente de las exportaciones y el control de las élites. La reforma agraria rompió con esa estructura, eliminando las grandes haciendas y distribuyendo las tierras a cooperativas y comunidades. Esto representó un cambio radical en la tenencia de la tierra, aunque no logró mejorar de manera sostenida la productividad agrícola. Durante los años 80, el país enfrentó una crisis económica y una inflación descontrolada, lo que mostró la permanencia de problemas estructurales en la economía social. No obstante, la redistribución de tierras cambió de forma definitiva la estructura rural del Perú. Por ello, en los cambios y permanencias sociales, socialmente este periodo estuvo marcado por procesos de inclusión y participación popular. La reforma agraria, pese a sus deficiencias, significó un avance en la justicia social al reconocer los derechos del campesinato y mejorar su posición dentro de la sociedad. A partir de los años 70 y 80, el Perú vivió un crecimiento urbano acelerado, producto de las migraciones del campo a la ciudad, lo que transformó la composición social del país. Aún así, la desigualdad y la pobreza rural continuaron siendo permanencias que el Estado no logró superar por completo. Como conclusión final, entre 1930 y 1990, el Perú vivió una serie de cambios profundos, pero también persistieron antiguos problemas. La reforma agraria fue un intento de romper con siglos de desigualdad en el campo
y aunque tuvo limitaciones, marcó un antes y un después en la historia peruana. Políticamente fortaleció la presencia del Estado económicamente, modificó la estructura agraria y socialmente dio voz a los sectores más olvidados. Por todo ello, considero que la reforma agraria fue beneficiosa en su propósito social y simbólico, ya que abrió el cambio hacia un Perú más consciente de la justicia y la equidad. Esto es sido una explicación breve, eh, profesor, profesor Fermín. Le agradezco mucho de antemano por darme la oportunidad de explicarlo. Y gracias por su atención. Fue un gusto compartir este análisis histórico con usted y de repente para que muchos logren comprender y entender acerca de la historia de nuestro querido Perú. Muchísimas gracias.